Hola, buenas. Tu primer partido antes de tomar la sesión, en principio, ¿qué vibración está dado este debut ante los tuyos? Pues muy buena, porque al final llevábamos muchos meses sin tener afición en los campos y bueno, pues el recibimiento ha sido espectacular y nos hemos sentido pues muy arropados en todo momento y eso pues creo que será vital para el Lugo para toda la temporada. Un partido quizás esperado, ¿no? Que la Real tuviese más posesión que vosotros y que vosotros tenéis que recurrir al fútbol directo y a la contra para intentar sorprenderles y no sé si os vais o no satisfechos de lo realizado. Bueno, en parte sí, evidentemente queríamos haber ganado, pero bueno, sabíamos del rival que teníamos enfrente, habíamos estudiado durante toda la semana bueno, pues que nos iban a quitar posiblemente la pelota como ha sido y nosotros teníamos que plantear un partido pues de ser muy sólidos, de estar muy cerraditos, compactos en defensa y después aprovechar nuestras opciones en ataque, que han sido pues recurrir a esos balones diagonales con Manu, con Chris y aprovechar también la velocidad de nuestras bandas y la llegada de segunda línea. Ha sido una pena que no hayamos concretado alguna de las opciones que hemos tenido, pero bueno, creo que podemos estar satisfechos con el partido. Parece que es va a ser el guión, ¿no? Que los partidos van a tocarlo, buscar el fútbol directo para Manu y que vosotros, la segunda línea, se puede aprovechar de las dejadas de los balones que ganan el delantero, ¿no? Bueno, veremos. Al final cada partido es distinto, cada rival es distinto, plantean cosas diferentes y nosotros pues nos intentaremos adaptar al rival, pero también sabiendo de nuestras armas y intentando explotarlas. Bueno, lo has jugado todo, cansado. Sí, sí, mucho. ¿Cómo ha sido el encuentro con la afición aquí en Lugo? ¿Qué te ha parecido este ambiente? Pues muy bueno. Creo que el equipo necesita de la afición. Nosotros evidentemente también tenemos que darle esa entrega para que ellos se enganchen y creo que, bueno, que la comunión ha sido hoy muy buena entre equipo y afición y queremos que siga así durante toda la temporada porque será vital para nosotros. Bueno, hoxe xogaches no medio centro e caes con moitos partidos con Carrillo nesa posición no Castellón, non como con Rubén de la Valera que xogaba máis orientado na cultura leonesa. Bueno, como te encontraste? ¿Qué tal? Bien. Yo ya dije que en cualquier posición de las del medio del campo me encuentro cómodo. Evidentemente, pues unas requieren un poco más de despliegue en ataque, otras un poco más en defensa. Bueno, pues siempre intentar ayudar al equipo y pues me ha tocado un poco de ambas partes, tanto en ataque como en defensa. Y bueno, ya te digo que yo estoy cómodo en todas las posiciones y siempre ayudando al equipo. Gracias.